Nos acompaña en el estudio Despierta Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Primero que nada, por la elección en Estados Unidos. Rosa. Gracias. Buen día. El dirigente nacional del PRI va a sufrir, va a emocionarse o va a festejar hoy. Bueno, vamos a estar muy pendientes durante todo el día y esperamos que todo el mundo participe de la manera más democrática y más atinada. Vamos a ver en qué termina la historia. A ver, por alusiones, ¿no? Ayer vino Ricardo Anaya, se refirió a Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI. El tema es la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya. Los temas son la fortuna de Ricardo Anaya, sus viajes a Atlanta, etcétera. Así es, Carlos. El día de ayer Ricardo Anaya lo sentí como muy perseguido, ¿no? Primero dijo que era el PRI, era yo el que estaba señalando todos estos bienes nuevos que tiene. Después dijo, a pregunta expresa tuya, pues que la verdad es que no sabía de dónde venían los ataques. Y luego hizo un reto de que se le presentaran sus contrastes. Y por eso vengo hoy. Porque la verdad es que no cuadran las propiedades que él declara con los activos que él tiene, con las cosas que ha declarado en su 3 de 3 y en su 3 de 3 Plus. De hecho, aparecen dos Ricardos Anaya. Por un lado, hay una persona que parece de clase media en sus declaraciones 3 de 3 y en su declaración 3 de 3 Plus, donde muestra que efectivamente sus hijos, su familia viven en Atlanta por un periodo de tiempo, y cuando se le pregunta en su declaración 3 de 3 Plus, cómo es que financia el hecho de que estén allá, su respuesta es: mi esposa recibe algunos apoyos de sus padres, quienes comparten el proyecto educativo de nuestros hijos. Esta declaración 3 de 3 Plus la presentó hace 6 semanas. Es decir, su respuesta a cómo pagaba por estar fuera de territorio nacional, pues era muy clara, ¿no? Sus padres sus suegros apoyaban el proyecto educativo de sus hijos. Pero cuando viene aquí a su programa, pues de repente le aparecen propiedades y cada vez que visita explica con más detalle cuál es su verdadero patrimonio, que dista mucho del patrimonio que declaró en su 3 de 3 y en su 3 de 3 Plus. Ahora nos enteramos, gracias a este programa, que es un multimillonario excéntrico que tiene bienes comerciales y un activo industrial por más de 53 millones de pesos, Carlos, que en ningún momento en su declaración 3 de 3 aparece como tal. No hay información en su 3 de 3 que verifica lo que les vino a decir aquí a su programa. De hecho, como que es tramposa la declaración, porque tiene múltiples oportunidades para decir en distintos espacios pues que él no es propietario del 42% de una empresa, sino que su familia y con él, con otra empresa, tiene el 100% de la empresa. Aquí en la primera vez que vino a tocar el tema, te insistió mucho que él solamente tenía el 42% de una empresa que tiene ahora un activo de 53 millones de pesos. Y no ha podido aclarar de qué manera se compra una empresa con un activo que ahora vale 53 millones de pesos. Veamos a detalle cómo fue que él lo explicó. Él sostiene que él pidió un crédito hipotecario. Hay un crédito hipotecario que se registra en la 3 de 3 de 5 millones de pesos, poco más, en Banamex. Y en la 3 de 3 Plus aclara que ese crédito hipotecario es por una casa que tiene propiedad su esposo. Enrique, una pregunta ¿Cómo que pasas de 5 millones de pesos a tener un activo que vale 53 millones de pesos que él mismo refirió aquí, pero que no aparece ni en la 3 de 3 Plus ni en la 3 de 3? Una pregunta que le hicimos aquí a Ricardo fue, ¿cómo le hace una persona que ha trabajado como funcionario público toda su vida para poder acumular esa fortuna? Me parece pertinente hacer la misma pregunta al presidente del PRI. ¿Cómo le hace el presidente del PRI, que también ha trabajado toda su vida en el sector público, para tener 3 propiedades, 50 taxis y obras de arte? ¿Cómo es que yo empecé a trabajar antes en la parte privada que en el sector público. Mis activos son previos e independientes a mi vida como funcionario público y como político. Y eso sí está puntualmente acreditado, a diferencia de Ricardo Anaya, que no nos da su información en su 3 de 3, en mi 3 de 3 y en mi 3 de 3 Plus explico puntualmente mi patrimonio. Ahora bien, regresemos al tema del día. En la 3 de 3 de Ricardo Anaya no se aclara en ningún momento cómo tiene el recurso, precisamente porque no tiene actividad empresarial previa, para ahora ser un prominente empresario y un millonario excéntrico. Él lo que dice es, lo heredé.
lo heredé de mi abuela y lo heredé de mi madre. Mi abuela fue arquitecta, tiene incluso un edificio en Reforma con circuito interior, lo dijo aquí, etcétera. Es decir, lo que tengo es por herencia, es lo que dice Ricardo Anaya. Ahora, Carlos, vamos a tomar esa palabra como cierta. Y te digo que cada vez que viene Ricardo Anaya, le aparecen más propiedades. Él declara que su abuela le heredó 2 casas. No están en su 3 de 3 ni en su 3 de 3 Plus. De nueva cuenta volvemos a enterarnos por el programa con ustedes de propiedades que en ningún momento aparecen en las declaraciones. ¿Por qué cada vez que viene a tus preguntas, a las preguntas de Enrique, a tus preguntas, Ana, aparecen nuevas propiedades sin explicación alguna empresarial y que no estaban reportadas ni en la 3 de 3 ni en la 3 de 3 Plus? ¿Ricardo Anaya es un corrupto? No, eso es lo que él tiene que venir a explicar. Cada vez que viene le aparecen nuevas propiedades. ¿De dónde las financia? ¿Cómo es que obtiene los recursos precisamente para tener propiedades adicionales? ¿Aceptaría Enrique Ochoa un debate con Ricardo Anaya sobre este asunto? Con todo gusto. Siempre he aceptado los debates a los que me invitan y yo creo que aquí están los datos muy claros. Además, también es importante decirlo, ni Transparencia Mexicana ni el IMCO damos certificados o avales. La veracidad de la información en la 3 de 3 es responsabilidad del declarante. Esto surgió a raíz de que Ricardo Anaya vino a decir que ya le habían avalado la veracidad de su patrimonio. Pero lo que eso no es cierto. Lo que dijo Ricardo Anaya es que está avalado, digamos, que no había habido omisiones ni en su 3 de 3 ni en su 3 de 3 Plus. Yo te diría una cosa, ahí creo que el IMCO y Transparencia Mexicana se precipitaron, los chamaquearon. ¿De qué manera en 24 horas emiten un comunicado que después hábilmente Ricardo Anaya convierte en una certificación, en un aval, y luego viene la aclaración rápidamente de Transparencia Mexicana y del IMCO para decir no avalamos patrimonio alguno? Pero quiero subrayar este punto. Lo que dicen ellos es, con base en el cuestionario que nosotros hacemos, él declaró lo que tenía que declarar. Si es cierto o es falso, eso es asunto de él, eso no lo hablamos nosotros. Hay una frontera ahí, ¿no? Y eso siempre lo ha dicho Transparencia e IMCO, ¿no? Lo hicieron con Javier Duarte, con todos ustedes, etc. Es el principio de la 3 de 3. Y ahí sí permítanme hacer una reflexión sobre un tema que me preguntabas la vez pasada que estábamos aquí sobre la 3 de 3. Si un formato como el de la 3 de 3 le sirve a Andrés Manuel López Obrador para ocultar la totalidad de su patrimonio al donárselo a sus hijos poco tiempo antes, pues ese formulario no nos sirve en esta etapa de transparencia y de rendición de cuentas, quizás. Si ese mismo formulario le sirve a Ricardo Anaya para presentar un patrimonio muy distinto hace 6 semanas y hace un año que presentó su 3 de 3 y su 3 de 3 Plus, al patrimonio que efectivamente tiene y que ha revelado aquí con ustedes semana tras semana, pues entonces ese formulario no nos está sirviendo para reflejar lo que queremos en México de transparencia y rendición de cuentas. Otra pregunta de dinero. Perdón, nada más, Enrique. Y lo que creo que es muy relevante hacia adelante es que reflexionemos si Andrés Manuel y Ricardo, teniendo la oportunidad de hacer declaraciones con las observaciones correspondientes, ¿por qué no lo hicieron con toda la veracidad con la que ahora, gracias a los medios de comunicación, nos enteramos todos los mexicanos de cuál es su efectivo patrimonio, Carlos? Porque aquí hay un punto bien importante, es este. Entre lo que Ricardo Anaya señaló en su oportunidad, donde tuvo ante los mexicanos la posibilidad de transparentar todo lo que aquí ha presentado con ustedes, no lo hizo. Lo que hizo fue presentarse como una persona de clase media que recibe apoyo de sus padres y de sus suegros, y ahora sabemos que es un multimillonario excéntrico que tiene múltiples propiedades en distintos espacios y que además acaba de vender, a partir de una hipoteca de 5 millones de pesos, un bien por 53 millones de pesos. A ver, Enrique, déjame preguntarte. Ahí aclaró que había que pagar impuestos, había que pagar el crédito, en fin, no estamos hablando de que si tú ves que es 5 millones de hipoteca sobre una cantidad de 53 menos impuestos, queda un amplio margen. Y te pregunto, ¿cómo pasa de hacer una inversión de 5 millones en una hipoteca a tener un bien que vende en el mercado a 53 millones? A ver, Enrique, no vale la pena preguntar por qué subió tanto de valor. Ochoa, con el 1.200.000 pesos que recibiste de CFE como liquidación después de que renuncias, ¿lo regresaste a CFE o te lo quedaste? Es un finiquito
que yo recibí conforme a la normatividad. A pesar de que 15 renunciaste. años. 2 años Sí. y medio de Ahora, trabajo. es que la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad marca una separación. Esto lo hace, y esto es importante aclararlo, la institución cuando yo ya no soy director. Es decir, yo ya estoy haciendo el recorrido por 32 entidades federativas y el personal de la Comisión Federal de Electricidad hace el cálculo, como lo hicieron con los últimos 4 directores generales, en función de la normatividad vigente. Esa normatividad es la que arroja, con los cálculos actualmente establecidos en la norma, por los días que trabajé en la empresa, un finiquito. Es el finiquito que a mí me corresponde y que está establecido en la ley. Enrique Ochoa, ¿cuál es la historia del dinero del propio Enrique Ochoa? ¿Enrique Ochoa es un hombre rico también? Bueno, mira, la platico. Obras de arte, es algo- taxis. Sí, cómo no. Cuando yo pues, estaba en la universidad, ahí en el ITAM y en la UNAM, empecé a invertir en taxis. Primero tuve 3, luego tuve 6, luego tuve 9 y así seguí con qué invirtiendo. Empezaba yo con las cosas que iba yo ganando en mis salarios y demás. Pero el monto donde yo paso al siguiente nivel en la inversión de los taxis viene del 98 en adelante, porque ahí fallece mi papá. Y como lo he declarado en múltiples medios de comunicación, incluso en mi 3 de 3 Plus, nosotros recibimos, mis hermanos y yo, el seguro de vida que tenía mi padre y en consecuencia yo decidí invertir mi dinero en taxis y reinvertirlo a lo largo del tiempo. Eso me ha permitido tener un patrimonio previo e independiente a mi vida pública y siempre, a diferencia de Andrés Manuel o de Ricardo Anaya, he declarado la totalidad de mis activos y no los he ocultado en artimañas ficticias. No hay ningún activo que no esté ni en la 3 de 3 ni en la 3 de 3. Ningún activo que yo tenga en mi propiedad que no esté declarado en mi 3 de 3. Y Rápidamente. también está los activos de mi hija, que tiene 2 años, 4 meses, y de mi esposa. Enrique Ochoa, 2 temas rápidos. Bueno, un tema en realidad. Parece que el PRI trae una controversia. Tienen que mañana definirse en comisiones sobre la ley de matrimonios igualitarios. Por un lado tienen la iniciativa que presenta el presidente Peña Nieto y el dictamen, dicen, no trae ni una coma de diferencia. Textual lo quieren votar. Pero por otro lado traen la presión de muchos gobernadores que dicen, perdimos las elecciones en varios estados en junio por que el presidente presentó esta iniciativa de matrimonios igualitarios porque son estados conservadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a votar el PRI mañana? Es un dilema distinto, perdóname, Carlos, que te diga. Por un lado, por supuesto que hay derechos que defender y que ha señalado ya el Poder Judicial, y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho pronunciamientos al respecto. Por otro lado, también es un tema, como muchos temas de esta naturaleza, que han dividido a la sociedad. No es una cuestión de presión política de distintos funcionarios, es una cuestión que tiene que ver. Seguimos valorando cuáles son los 2 elementos que están. ¿Van a votar todos y juntos? lo que estamos ¿O los van a buscando dejar libres? es generar un elemento de unidad nacional. Eso Sí, es lo que que el vamos PRI va a a tener una privilegiar. posición. Así es. Y cabe... Y una cuestión de unidad nacional entre los mexicanos, porque el tema ha generado divisiones y ¿Cabe tenemos que darle la pronosticar. espalda a la iniciativa del presidente Peña? Bueno, sí, el presidente de la República ha mandado múltiples iniciativas y el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de analizarlas, discutirlas, modificarlas o, en su caso, rechazarlas. Por eso es importante el proceso legislativo donde se discute, por supuesto, la viabilidad de una propuesta. Muy bien, Enrique Ochoa, gracias por venir y muy buenos Muchas días. gracias a ustedes. El dirigente Amables. nacional del PRI, que ya aceptó debatir con Ricardo Anaya, a ver si Ricardo Anaya quiere también venir a debatir sobre este tema de la 3 de 3, la transparencia y la corrupción.